Hola a todos, buenas noches. Antes de iniciar, me gustaría agradecer de manera muy especial a Freddy y también a Antonio por participar en el primer evento virtual del proyecto Desenrédate. Mi nombre es Joyce y hoy vamos a hablar sobre la relación del oversharing y la ciberseguridad. Cuando nos referimos a oversharing, tenemos que ir directo hacia la definición. En este caso, yo voy a utilizar la que propone la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Y esta nos señala que el oversharing no es más que la sobreexposición de información personal en Internet. En particular, en los perfiles de redes sociales de los usuarios de Internet. Entonces, creo que el concepto en sí mismo nos obliga a repensar sobre lo que se considera privado y también sobre lo que se considera público, sobre todo en el contexto actual donde nos enfrentamos a la aceleración de la digitalización. Al abrir el diálogo sobre estos temas, también es importante destacar que el divulgar constantemente contenido en Internet y en redes sociales nos hace perder un poco el frente o nos deja poco espacio para reflexionar sobre qué tipo de información dejamos a las plataformas, por qué compartimos y en todo caso qué nos motiva a hacerlo y de algún modo qué dice esta información sobre nosotros. ¿Será que de algún modo nosotros nos comportamos o actuamos pensando como usuarios de Internet? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas y quizás muy buenos días. Hoy día tengo un tema interesante para compartir con ustedes. Mi nombre es Freddy Giver y estamos en el colectivo Desenrédate. El tema de hoy es oversharing y ciberseguridad. Es un tema que aparentemente no está muy conectado, pero en realidad comparten un elemento en común y es el usuario. Hoy día vamos a aprender un poquito más acerca de cómo publicar tantas cosas en Internet nos pueden generar un problema en ámbitos informáticos y sobre todo en el mundo físico también. Veamos, hay muchas cosas para comentar, así que tengo aquí mi cuadernito con algunas notas para compartir con ustedes. Empecemos tomando una línea de tiempo. Dibujamos una pequeña línea de tiempo y vamos a dividir antes del 2000. Antes del 2000, ¿cómo era Internet? ¿Se acuerdan? Quizás algunos de ustedes estaban en las primeras épocas de primaria, algunos quizás en secundaria, algunos quizás todavía no estaban en proyecto, quizás algunos ya conocían lo que es el Internet en aquellos entonces. Pues déjenme decirles que antes del 2000 Internet era lento en primer lugar, en segundo lugar rara vez podías encontrar una persona que utilizaba su nombre y apellido real en salas de chat del tipo IRC. Hay algunas personas que sí han utilizado ese chat. Levanten la mano, por favor, una mano al pecho y digan con toda sinceridad quiénes utilizaron Windows Live Messenger. Ok, perfecto. Antes de que exista Windows Live Messenger, existía ICQ o ICQ en el buen español. Y antes de ICQ o ICQ, como quieran llamarle, existían los canales de IRC, que eran salas de chat donde tenías básicamente un bloque de un chat público compartido entre decenas de usuarios y al costado una barrita con toda la lista de usuarios activos en ese canal. Ese era Internet en aquellas épocas. Casi nadie utilizaba foto de perfil, casi nadie utilizaba sus nombres reales y eso cambió totalmente. A partir del año 2000 a 2005 había mayor cantidad de celulares que estaban apareciendo, los celulares dejaron de ser tan caros. La situación cambió notablemente a nivel global con la llegada del iPhone en el 2007.
puesto que a partir de ese entonces o por años entre el 2005 y 2010, para tener una mejor línea de tiempo, los celulares empezaron a aparecer con cámara. Era una característica innovadora en aquellos años tener una cámara para tomar fotos, fotos que se veían pixeladas, dicho sea de paso. Con todo esto hay que mencionar algo importante. Facebook apareció en el 2004 y entre esos años aparecieron otras redes sociales como Hi-Fi, Fotolog, MySpace. Y aquí es donde empieza la tendencia de querer compartir cosas en línea. Aquí es donde empieza las ganas de querer tener un espacio en internet porque era algo novedoso, era algo interesante, era algo cool, por así decirlo. Entonces, a eso más el acceso fácil que tenían las personas de conseguir teléfonos con celular, tener acceso a internet, empezó a abrir una puerta para que la gente empiece a compartir fotos de sus viajes, de su comida. Y conforme pasó el tiempo, ingresaron fotos de los carros que tienen, lugares de las casas, detallando: aquí está mi sala, aquí está mi comedor, aquí está mi cuarto, esta es mi ducha. Y cualquier persona que tenga un poco de capacidad espacial, por así decirlo, podría reconstruir en un plano casi arquitectónico o arquitectónico en caso de las personas que hayan estado estudiando arquitectura, reconstruir todo ese espacio, dónde están las puertas, dónde están las ventanas. Y eso da un poco de miedo, porque si esa información llega a caer en manos equivocadas, en personas malintencionadas, podrían tener un problema. Y bueno, cabe mencionar que en octubre del 2010 apareció Instagram. Instagram empezó con algo súper sencillo: subir fotos, tener un pequeño recompilado de fotos que le puedas colocar filtros y ya, nada más. Y estos filtros, digamos que capturaron la atención de la gente de querer ver cómo se ven sus fotos aplicando distintos filtros, y empezaron a publicar, a publicar y a publicar. Dicho sea de paso, existía otra página llamada Flickr que le corresponde a Yahoo en esta época. En esta página tú subías tus fotos, pero fotos con una cámara ya sea compacta, semiprofesional o una profesional, no una cámara de teléfono celular. Sucede que en este tipo de aplicativos era muy notoria la diferencia de qué cámara se estaba utilizando y qué cámara no se estaba utilizando. Esta información lo podías encontrar en los trending topics, por así decirlo, de Flickr. Esta información podías ver ahí este ranking, estadística, cómo es que se había tomado una foto, cuáles eran todas las características de la cámara. Y bueno, regresando un poco más al contexto, si es que vemos cómo habían sido los mundiales, no son los mundiales, son las olimpiadas. Si vemos cómo habían sido las olimpiadas por allá por el 2002, 2004, 2006, no tengo el dato exacto para serles sincero, pero vemos que después de 2 olimpiadas la mayoría de personas que están en las tribunas empezaron a grabar y a tomar fotos. Eso es algo que no se veía antes porque era muy caro y de poco acceso. Entonces el paradigma fue cambiando, fue evolucionando parcialmente. Y digo evolucionando porque antes el problema era que no había suficiente información, y ahora la situación es que hay demasiada información, y dicho sea de paso, está en su mayoría desorganizada. Sin embargo, con toda la información que uno provee tenemos 2 problemas. Problema número 1, ¿quiénes son las personas que están viendo ese contenido que ustedes están publicando? Problema número 2, ¿qué es lo que pasaría si es que piensan que las empresas los están estudiando? Ustedes no están pagando por usar redes sociales, por lo tanto, si no están pagando por usar redes sociales, probablemente ustedes sean parte del producto, o ustedes sean el producto en sí. Cuando hay masa de datos, esa masa de datos genera estadísticas, y cuando hay estadísticas hay capacidad de predicción.
ustedes pueden saber qué es lo que pasaría si es que se ponen a buscar algunas personas, crean un grupo en alguna red social con ciertas características y conforme las personas se van añadiendo, automáticamente los algoritmos de estas redes sociales le van a traer más gente que es afines a los grupos. Ya son las famosas recomendaciones. O cuando están en YouTube, por ejemplo, están escuchando algún video que les ha gustado y después aparece otro video similar que les podría gustar. O las listas en Spotify, que también le dicen música recomendada para ti, tenemos algo nuevo para ti. Todo esto de aquí está en base a la data que tú le has proveído, a la data que tú le has dado, a la data que tú le has ofrecido al sistema. Le tomas foto a toda tu comida, el sistema sabe que a ti te gusta comer. Le tomas foto a tu recién nacido, el sistema sabe que tú ya eres papá, que tú ya eres mamá, que tú ya eres tío, que tú ya eres tía, que tú eres abuelo, que tú eres abuela o bisabuela en algunos casos, o bisabuela. Sin embargo, con toda esta información, las empresas te estudian a tal punto que saben exactamente qué es lo que te pueden vender. Por eso la publicidad que va orientada hacia ti es una publicidad que probablemente quieras darle parte de tu tiempo. Y basta que tú le empieces a dar play a un video para que todo empiece a rotar. Toda la información dice, esta persona ha utilizado tanto tiempo, ha visto hasta tal minuto, se ha detenido aquí, le ha dado play nuevamente, ha pasado todo esto. Y todos esos estudios generan modelos predictivos de marketing, de publicidad bien dirigida hacia un público en particular. Ahora la pregunta es, aparte de estas empresas que te conocen también, ¿quién es ese otro público? Aparte de las personas que están ahí como fans de uno, las personas que están en modo stalker, la gente que es detective y la gente tóxica que solamente busca generar problemas, en pocas palabras. Esta influencia que tienen las redes sociales con las cosas que uno comparte, hay que tener cuidado porque hay personas que comparten tanto contenido que no distinguen qué momento debería ser un momento privado de un momento público. Me explico. Si es que tú compartes que te vas a ir de viaje la próxima semana a tal sitio, con toda tu familia, le estás diciendo al público que tu casa va a estar sola, de tal fecha a tal fecha, para variar. Y esta información, que es privada, que ya las estás exponiendo, puede caer en manos de alguien que no tenga reparo en simplemente visitarte y tomar algunas cosas de valor. Así que hay que tener un poquito de cuidado cuando uno viaja y de preferencia si es que va a publicar algo que se ha ido de viaje, de preferencia que sea cuando ya ha regresado a su casa. Y colocar el famoso hashtag late post. Algo por el estilo. Toda esta información hay que cuidarla porque hay personas que se dedican a hacer ingeniería social y la ingeniería social radica en estudiar al eslabón más débil de la cadena de la seguridad informática, que es la persona, el usuario. Y si la persona no tiene mucho conocimiento, podría estar publicando todas sus cosas de manera general, o sea, a público abierto, es decir, cualquier persona que no tenga un contacto directo con este usuario podría ver a través de su navegador todo lo que hace, todo lo que publica, todo. Inclusive toda esta información, la mayoría de empresas como Facebook, como Google, se encargan de estudiarte a tal punto que te conocen también. Tú quieres iniciar una dieta, por ejemplo, y en breve te sale Pollería La Caravana. Te ofrece una rica papita frita adicional, bueno, no una, sino una porción de papitas fritas adicionales con un rico pollito a la brasa a precio de pandemia. Y tú dices, qué rico, me apunto, ¿dónde está? Oh, está cerca. El sistema te conoce bien, sabe que cada vez que tú dices dieta pasa algo y dice, no, la dieta para después, porque publicas cosas de comida. Y esta información puede ser aprovechada
por personas malintencionadas. Pero bueno, pasando a otro tema, pasando al tema de la ingeniería social, pasando al tema de cómo es que estas empresas tienen tantos datos y cómo es que tú puedes cuidarte, es en primer lugar utilizando contraseñas diferentes. En segundo lugar, no abriendo enlaces que no conoces el remitente. Número 3, tratar de ser lo menos obvio posible en las contraseñas. Por ejemplo, si es que tienes tus 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, o los hijos que quieras tener o los que tengas, y publicas el cumpleaños de cada uno de ellos y lo publicas en redes sociales por aquí, por allá, y le tomas foto a cada uno de ellos y todo el tema, pues cualquier persona que tenga acceso a tu perfil podría saber exactamente los cumpleaños, cuándo ha sido cada uno, cuáles son los nombres de todos los hijos, y en algún momento podría decir, a ver, yo conozco el correo a esta persona, quizás su contraseña sea las iniciales de sus hijos con los números de los días de su cumpleaños. Vamos a probar a ver qué pasa. Y a puro tanteo entró la contraseña. Yo sé que algunos quizás puedan decir, no, pero ¿quién va a querer tantear contraseñas así? Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace definitivamente. Y de preferencia traten de tener autentificación con el teléfono celular, por favor. Es importante. Sobre todo si en tu cuenta está vinculada a tu cuenta bancaria, sobre todo si en tu cuenta de correo está vinculada a distintos servicios que utilizas de internet tanto para tus estudios como para tu trabajo. Muy, muy recomendado. Un tema adicional de todo esto de las redes sociales y el oversharing y la ciberseguridad es que las redes sociales en algún momento dejan de ser útiles y se convierten en una adicción. Y esa adicción te mantiene exactamente donde estás, no te permite moverte. Hay personas que me cuentan, quiero hacer algo pero no tengo tiempo. Quiero tomar cursos pero no tengo dinero. A lo que yo pregunto, ¿y si los cursos fueran gratis? No tendría tiempo. Y si te digo que sí tienes tiempo, solo que lo estás mal organizando, y como que se quedan como que algo pensativas y me preguntan cómo así. Y les cuento mi pequeña historia y con esto quiero terminar, ¿no? Resulta que yo utilizaba mucho Facebook, sobre todo porque tenía que publicar distintas noticias en distintos fanpages. Y pues llegó un momento donde dije, no, ya pasó mi tiempo de estar a cargo de estos fanpages, ya hay personas que están a cargo de estos fanpages ahora. Yo creo que me voy a tratar de reducir la cantidad de publicaciones que yo hago porque quiero tener más tiempo para otras actividades. Entonces empecé a reducir el tiempo que le dedicaba a publicar noticias de manera constante. Cuando logré hacerlo, me di cuenta de que tenía más tiempo, un momento más por aquí y por allá. Entonces, con todo esto, dije, muy bien, si logro quitar algunas redes sociales de mi camino, voy a tener más tiempo para utilizar el móvil en otras actividades. Entonces eso fue lo que hice. Empecé a reducir el tiempo a tal punto de que dije, muy bien, vamos a quitar Facebook de mi celular, vamos a quitar de mi navegador. Mi familia es mi familia y seguirá siendo mi familia, mis amigos son mis amigos y seguirán siendo mis amigos. Y si algo urgente sucede, existen otras redes sociales y otros medios para comunicarse conmigo y de la misma manera, en mi caso, para comunicarme con ellos. Así que lo que hice fue quitar Facebook, cerrar sesión y como que daba curiosidad, picaba, incomodaba un poco, generaba ansiedad. Y lo que hice fue decir, muy bien, ya aporté a la economía de Mark Zuckerberg para que tenga más dinero del que tiene, ahora tengo que aportar en mi economía. Devuélveme mi tiempo vale. Estas frases de aquí fueron frases que me ayudaron mucho a centrar
a tener esa fuerza, de estar ahí compacto conmigo mismo y decir, sí se puede, sí se puede. Del lado de redes sociales y mover ese tiempo de redes sociales a actividades que me den más valor como persona y como profesional. Y así es como llegué al punto de estar utilizando un aplicativo llamado Duolingo. No sé si alguno de ustedes lo conoce, es para aprender idiomas. Y precisamente estoy aprendiendo japonés como tercer idioma, desde la aplicación en inglés, porque no hay para aprender de español a japonés, a menos que ya lo hayan agregado. Y con eso digamos que mover esos minutos de pequeños intervalos a lo largo del día, en vez de estar en redes sociales, dedicarle a esos aprendizajes. Yo sé que muchos de ustedes quieren aprender a hacer manualidades, a hacer pintura, dibujo, aprender nuevos trucos con la pelota, aprender un poco de carpintería, aprender a dibujar de manera un poco más profesional. Todo eso de ahí está en YouTube, está en internet. Hay cuestión de decir, ¿no? No, no tengo tiempo. No, en realidad sí hay tiempo, solo que lo estás moviendo por actividades que no aportan mucho valor. Entonces yo sé que algunos ahorita quizás se incomodan porque se la pasan en Facebook mucho tiempo, pero los invito a que traten de reducir un poquito nada más, que jalen un poquito más de tiempo para otras actividades y verán que les da un resultado súper interesante. Súper interesante. Basta que ustedes empiecen a trabajar en Duolingo un minuto, 2 minutos en la mañana, media mañana, otros 3, 4 minutos, unos 15 minutitos a lo que va del día. Y conforme pasan los días y van trabajando y van practicando, se van a dar cuenta de que les es más fácil extender ese tiempo. Ya no 5 minutos, ya no solamente 10, ya no 15, 20 minutos, media hora, 40 minutos. Y a la larga les genera una facilidad con un idioma más. Y bueno, ese es prácticamente lo que quería compartir ustedes. Aprovechen mucho su tiempo, tengan mucha consideración acerca de lo que hacen en redes sociales. Uno de mis amigos tuvo que cerrar su Facebook porque la señorita con la que tuvo entrevista en recursos humanos le dijo que mejor se cree otro Facebook. Así en pocas palabras. Y mi amigo me contó esta historia. Me dijo, Freddy, no sabes lo que me ha pasado. Estuve así de conseguir un trabajo, revisaron mis redes sociales y de recursos humanos me dijeron esto. ¿Qué opinas? Yo le dije, madre santa, ¿cómo es que tienes todo en público en primer lugar? ¿No se supone que deberías tener todo en privado y publicar solamente para tus amigos? Y me dijo, es que no sabía. Y como este amigo no sabía, yo creo que muchos de nosotros tampoco sabíamos en su tiempo, y por eso este video para ustedes con mucho cariño. Sin otro detalle más que agregar, espero de que hayan aprendido algo interesante conmigo, de que puedan tener un poco más de tranquilidad sabiendo que sus contraseñas no tienen que ver nada con la comida que a ustedes les gusta y que publican en redes sociales, ni con las bandas coreanas que ustedes publican en redes sociales. Yo sé que eso no es su caso, no se preocupen. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Perdón. Hay algo más que quería comentarles y con esto termino. Tengan mucho cuidado de estar publicando cosas que hagan generar discordias. Hay muchos casos de personas, inclusive matrimonios, que se han divorciado, que se han separado precisamente por comentarios de redes sociales. Y cuando uno lee comentarios, uno puede estar leyendo con un tono de voz que en realidad te escapa a la realidad de lo que tuvo esta persona en mente cuando estuvo escribiendo. Es súper interesante. Hay personas que leen y sienten que la otra persona está exaltada o sienten que la persona que está escribiendo está muy enojada cuando en realidad está tranquila simplemente mencionando un tema. Y bueno, ahora sí creo que el tema de ciberseguridad, seguridad propiamente dicho de uno y el tema de oversharing ha quedado claro. Si en caso hay alguna pregunta, pues
me mandan un tweet, por algún lado tiene que estar ahí mi Twitter, me escriben y con mucho gusto les atiendo. Por otro lado, aprovechen bien su tiempo, aprendan los idiomas que quieran aprender, aprendan las cosas que quieran aprender. Hay universidades que tienen cursos gratis de alto nivel, vayan por ellos, organícense, yo sé que ustedes pueden. Dejen que esa motivación interna y esas metas sean ese motor y motivo, como dice cierta banda. Que les vaya muy bien. Kono kaigeden no anata no nintai to anata chui o domo arigatou gozaimashita. この会議が面白い方と思います。私の名前はフレディ・ギーベル。誠にありがとうございます。Espero que le hayan puesto subtítulos. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, mi nombre es Antonio Eslava, soy abogado especialista en Derecho Informático. Agradezco al Departamento de Humanidades de la Universidad Privada del Norte, así como a la organización Desenrédate, por haber tenido la gentileza de invitarme esta noche a compartir información sobre el oversharing. En primer lugar, quisiera comentarles que desde el punto de vista legal, actualmente en países donde existe una mayor masificación del uso del Internet, como en Europa o Estados Unidos, ya se están viendo problemas relacionados a cómo prevenir o a cómo buscar que las personas puedan eliminar información personal que en algún momento han publicado en Internet y que les puede estar ocasionando algún perjuicio en la actualidad. Como ustedes saben, muchas veces nosotros en general utilizamos redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp para compartir información, para comunicarnos. Y a veces subimos fotografías, videos, por acá algún tipo de información, nuestros nombres, fechas de nacimientos, llenamos un formulario en alguna página web, quizás sin saber que esto podría generarnos algún problema en el futuro. Bueno, les comento que en otros países donde ya existe una mayor masificación del Internet, han empezado a surgir problemas en los cuales los ciudadanos solicitan a estas páginas como Facebook, por ejemplo, que eliminen alguna fotografía, que eliminen un video, que eliminen un audio, en el cual se identifica a una persona, ¿no? Y que potencialmente o en ese momento les está ocasionando quizá un problema para acceder a un trabajo, quizá un problema para, no sé, algún tema de resocialización, si es que han cometido algún delito, tienen problemas de repente para poder, no sé, ingresar a algún club, ingresar a algún grupo social, y etcétera. Entonces, todos esta información que en algún momento, cuando nosotros la subimos bajo nuestro consentimiento o sin él, pueda ser inofensiva o no generar ningún daño, puede ser que pasados 5, 10, 15 años, ya genere un problema en nuestra imagen, en nuestra dignidad, en nuestro honor o en nuestra reputación. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Bueno, para eso está el derecho. Se han emitido una serie de normas, incluso acá en nuestro país, como es la Ley de Protección de Datos Personales, que buscan, en el fondo, que las personas puedan acceder, rectificar, eliminar o evitar que se difunda su información personal a través de los medios como son el Internet. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es exponer algunos casos que se han dado en Europa para más o menos darnos cuenta cuál es el impacto en la realidad sobre la exposición de nuestros datos personales y cómo es que las autoridades están solucionando estos problemas. También, antes de pasar a analizar los casos concretos, quería señalarles que en el mundo en general se ha creado o se le ha denominado al derecho a eliminar nuestra información personal del Internet como derecho al olvido digital. El derecho al olvido digital no es otra cosa que el derecho que tenemos como ciudadanos de solicitar a cualquier medio digital, como son páginas web o redes sociales, que se elimine nuestra información personal simplemente porque se ha subido en un momento en el que consideramos que nos lesionaba, pero que posteriormente lo está haciendo, o bajo diferentes supuestos. Inclusive hay casos en los que se solicita que se elimine esta información, aun cuando no genere ningún daño a la persona, en su honor ni en su reputación.
simplemente porque es su información personal y como es personal, es un derecho inmanente a la persona. O sea, no puede un tercero, por más que se le haya otorgado la información, difundirla o mantenerla pública permanentemente sin el consentimiento de su titular. Entonces, ahora, es importante tener en cuenta que acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una instancia administrativa que se encarga de verificar estas solicitudes de cancelación o eliminación de información personal, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que pertenece al Ministerio de Justicia. Esta autoridad es una instancia administrativa. ¿Qué quiere decir? Es más célere, más expeditiva para solucionar los casos. Lo que exige es que si es que hay alguna fotografía que te está perjudicando en este momento, que subiste al Facebook y quieres eliminarla y no puedes, se está difundiendo por varias páginas o varios usuarios lo están difundiendo, podrías, en primer lugar, tendrías que dirigirte primero a la fuente primaria que ha publicado esta información o la está difundiendo, si es una página de alguna organización, y solicitarle que la elimine, ¿no? En el caso de que no quiera, no tengas respuesta, ya puedes acudir hasta la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales e iniciar un procedimiento administrativo en el cual ellos van a verificar en qué medida esta información te está perjudicando, es tuya, es relativa a tu persona, contiene datos personales. Y bueno, después de una serie de verificaciones legales, o bien le exige a esta fuente de Internet que la elimine, o en el caso de que no se pueda, podría también exigirle a la matriz, que en este caso podría ser Facebook, ¿no? O Google, en el caso de que esté en el buscador, para que elimine de sus archivos o de sus bases de datos tu información. Pero la situación, el problema es que no es tan fácil poder llegar a ese resultado de eliminar la información. No es que, bueno, solo por ser mi información, automáticamente pues yo solicito que la eliminen y si no lo eliminan me voy a la autoridad de protección de datos y ellos lo van a exigir que se cumpla mi derecho. No es tanto así. Y es justamente ese el problema, de que si es que no prevenimos, cuando ya la información está publicada y queremos arreglar esa situación o revertir esa situación, no muchas veces se está tomando la posición de las personas o los usuarios como la verdad. Hay casos en los que, por ejemplo, si son personas públicas, si tienen algún tipo de notoriedad en la sociedad, si son políticos, normalmente las leyes de datos, la regla general es que esa información tiene que permanecer en las redes o en el Internet. No se les permite que se le elimine. Entonces hay una serie de supuestos en los cuales uno tiene que detenerse a analizar si es que corresponde o no la eliminación de la información. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de oversharing, el oversharing es un tema, digamos, neutral hasta cierto punto. Ahora no podemos vivir sin el Internet, pero tenemos que saber qué información, hasta qué punto debemos compartir nuestra información o nuestros datos personales. Porque si excedemos ese límite, luego esa información puede ocasionarnos daños y de repente ya no vamos a tener o las herramientas legales que existen no van a ser suficientes para poder eliminar esa información y resguardar nuestra imagen, nuestra privacidad, nuestro honor o nuestra reputación. Entonces, la regla general es siempre prevenir, siempre tomar medidas concretas personalmente para poder evitar la difusión de nuestra información personal a diestra y siniestra. Y en segundo lugar, ya bueno, se podría acudir a esta instancia administrativa que ya les comenté que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos para que pueda ella exigir que se elimine nuestra información. Bueno, también hay otra instancia que es el Poder Judicial en sí. Cuando no funciona o cuando no se ampara nuestro derecho a través de esta instancia administrativa, podemos ir al Poder Judicial también, ¿no? Entonces el Poder Judicial, a través ya de un proceso judicial que puede demorar un poco más, podría exigirle a Google, a Facebook, a WhatsApp, a Instagram que elimine alguna información que nos esté perjudicando, ¿no? Pero es la misma lógica que con la instancia administrativa. Puede ser de que la autoridad o el Poder Judicial diga, exacto, bueno, acepto que se está afectando tu derecho y digo que se elimine, como también puede decir que no. Entonces, los casos ahora no son muy claros, no están no hay mucho acuerdo sobre si es que en todos los casos que se presenten se debe eliminar la información.
Entonces hay que tener en cuenta esas cosas para que siempre le demos prioridad a la prevención. Prevención en el sentido de tomar medidas técnicas, medidas personales, para que nuestros hábitos y nuestras costumbres diarias eviten o sepan hasta qué punto se debe compartir información en el Internet. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son datos personales y datos sensibles. Seguramente ya les han conversado, o ya les ha conversado el participante anterior, mi compañero, sobre lo que son datos personales, pero para tenerlo claro, los datos personales son toda aquella información que puede identificar a una persona. Tenemos, por ejemplo, los nombres y apellidos, las fotos, un video, un audio, la huella dactilar, un número de RUC, un número de teléfono, una placa del vehículo, todo ello, todo lo que nos puede identificar es un dato personal. ¿Y qué son datos sensibles? Son todos aquellos datos personales que ya hablamos, pero que tienen una protección especial. ¿Por qué? Porque pueden tratarse sobre nuestro origen racial, nuestro origen étnico, nuestros datos biométricos, por ejemplo, la captura del ocular, ¿no? Para cuando ingresamos a un centro de trabajo, nos toman una captura ocular o la captura de la huella dactilar, nuestra afiliación sindical, nuestra información relacionada con la salud, ¿no? En esta época de pandemia ha sido bastante problemático el asunto de exponer información sobre las personas que se habían contagiado con el COVID, ¿no? Al inicio era hasta un tanto discriminatorio porque se enteraban que el vecino o el compañero de trabajo estaba infectado y empezaban a tomar actitudes discriminatorias contra él, ¿no? Entonces, bueno, a estas alturas como que se ha flexibilizado ese primer impacto que se tenía, porque, bueno, los contagios se han masificado también, ¿no? Entonces, pero tratar de este tipo de información sobre la situación médica o la situación de la salud de las personas son datos sensibles. Entonces, los datos sensibles, a diferencia de los datos personales en general, tienen una mayor protección. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Todo lo que nos identifique es dato personal y todo lo que sea publicado en Internet que nos identifique es un dato personal que merece protección legal. Ahora, ¿qué pasa? El Eric Schmidt, que fue el presidente ejecutivo de Google, ya en el 2010 había sentenciado a muerte la privacidad de las personas, ¿no? Él dijo una frase muy particular que siempre lo traigo a colación. Dijo, los jóvenes quizá tengan que cambiar su nombre en el futuro para escapar de su antigua actividad online. Es algo potente, ¿no? Porque él, como ejecutivo de una de las plataformas más de utilización masiva en el Internet, que es el buscador Google, ya había alertado que, o sea, si había una sobreexposición de nuestra información personal, bueno, pues podría llegar el momento en que ni siquiera las leyes de protección de datos personales, ni acudir a instancias judiciales o administrativas o a tribunales internacionales quizá puedan salvarnos de la información que ya esté permanentemente difundida por Internet y nos perjudique. A tal punto que él lo que consideraba es, bueno, llegará el momento en que las personas más fácil va a ser que cambien de nombre para evitar el perjuicio de tener esa información subida en Internet que realizarla o solicitar la cancelación o eliminación de esa información. Esto es muy importante para que se den cuenta de cuál es la magnitud del problema que se podría venir si es que no hay un control real y un control razonable de la información que estamos vertiendo en Internet. Ahora vamos a ir a casos concretos. Vamos a comentar casos concretos para que ustedes se den cuenta de cómo es que está siendo tratado este problema en Europa. En Europa, un usuario, por ejemplo, acudió a la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que es su análoga de acá en el Perú, la que les he comentado del Ministerio de Justicia, y manifestó lo siguiente, ¿no? Su problema era que él, cuando había creado su cuenta de Messenger, que es el chat de Facebook, había configurado para que no aparezca conectado. O sea, siempre no quería que sus compañeros o sus contactos puedan ver cuando él estaba conectado, lo que ahora normalmente vemos cuando aparece la lucecita verde. Entonces, él había configurado todo. Sin embargo, se daba cuenta que a pesar de haber configurado de esa manera su cuenta, sus compañeros podían ver en qué momento él había estado conectado. Si bien no aparecía verde, pero entraban a verlo y podrían ver hace 10 minutos estuvo conectado, hace 5 minutos estuvo conectado. Entonces, lo que él denuncia es que esta plataforma que era Messenger, o bueno, que es Messenger,
lo que estaba haciendo es monitorear su vida en la red, monitorear su permanencia en la red, incluso a través de tiempo pormenorizado, de cuánto tiempo estaba conectado y cuánto tiempo no estaba conectado, y que eso inclusive era visible para terceras personas, que podría eventualmente estar afectándole porque había tenido problemas con el trabajo y en el trabajo su jefe había advertido que él, por ejemplo, a través de un informe, había advertido que durante las horas de trabajo estaba conectado, ¿no? ¿Cómo? A través de un reporte, ¿no? Salía conectado a través de capturas de pantalla. Entonces él solicitó que Messenger arregle esta situación, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos Personales, luego de la indagación que realizó, en este caso Facebook, se apersonó al proceso, hizo sus descargos, y finalmente la agencia sí determinó que Facebook estaba incumpliendo con las leyes de protección de datos personales, específicamente con el derecho del consentimiento. ¿Qué quería decir? Que si Facebook o cualquier otra plataforma quería monitorear la permanencia o el tiempo que cada usuario se encuentra activo, tenía que verlo informado a través de sus políticas de uso para que todos acepten esa condición si es que querían utilizar el aplicativo, cosa que no había hecho Facebook y no lo hace hasta el momento, ¿no? Entonces, en ese caso le dijeron, ¿sabes qué? Ya no se puede hacer eso, se impidió que Facebook siga realizando esa manipulación de los datos personales, que era el tiempo de permanencia de esta persona, y se lo condenó con una multa de 150.000 euros. Ahora, este caso fue del año 2017. Me parece que a la actualidad Messenger ya ha cambiado su política de uso. Me parece que ahora ya no nos monitorean el tiempo que estamos conectados, pero creo que sí lo está haciendo WhatsApp, ¿no? A pesar de que uno configure su cuenta de WhatsApp para poder evitar que nos puedan ver cuando leemos los mensajes, incluso no visto, ¿no? Pero me parece que sí hay una opción en la cual uno ingresa al perfil del contacto y puede ver que estuvo conectado hace 5 minutos, hace 10 minutos, ¿no? Que prácticamente es el mismo problema que estamos viendo acá. Entonces, a esta persona, si se dan cuenta, específicamente le causó un problema laboral porque su jefe se había dado cuenta que estaba utilizando horas de su trabajo para ingresar a sus redes sociales, ¿no? Entonces, le ocasionó un problema y bueno, finalmente lo ha llegado a solucionar, así que en este caso ha sido un punto a favor por la protección de los datos personales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para hacer esto, bueno, se tardó por lo menos un año, ¿no?, en resolverse el caso. No se sabe si es que en ese tiempo él haya podido seguir trabajando o no, o perdió el trabajo por este motivo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Segundo caso, usuarios de Facebook que publicaron el nombre y libro de un usuario. ¿Qué pasó? Un usuario de Facebook había entrado a navegar por la página web y se dio cuenta que había una publicación de un grupo de Facebook en el cual aparecía su nombre, sus apellidos, su experiencia como escritor, incluyendo información sobre un libro que él había publicado, ¿no? Entonces, aparentemente pues era información de divulgación, de repente un comentario, acá hay un libro de un señor tal, por ejemplo, Juan Ramón Ribeiro publicó el libro Los gallinazos sin plumas, ¿no? Era una publicación así, muy genérica. Sin embargo, este señor no se explica el motivo exacto por el que se veía afectado con esta publicación. Sin embargo, le solicitó a la página Facebook que elimine porque era información personal que él no había consentido que se publique en esa página del Facebook. Entonces Facebook lo que alegó es que, bueno, en principio, y esto es importante, ¿no? Él aclaró que no es responsabilidad de él la información que suban las páginas que se crean por organizaciones, por empresas, por figuras públicas que nosotros vemos constantemente que suben contenido, generan contenido y suben contenido en estas páginas, ¿no? Entonces Facebook dice, yo no soy responsable por esa información que ellos suben. Y si ellos lo suben, tú tienes que dirigir tu solicitud de eliminación de tu información a esas páginas directamente. Entonces, luego del procedimiento, Facebook lo que dijo es, aún considerando que esta información está dentro de mi página web, lo que dijeron es, hemos verificado que lo que se ha publicado es tus datos personales,
que son reales, un libro que has publicado, que es real, y una experiencia como literato, ¿no? Entonces Facebook dijo, yo ahí no veo ninguna ilicitud. Yo ahí lo único que veo es que incluso hasta una promoción de tu, digamos, de tu experiencia como escritor. Entonces, Facebook se negó a eliminar la información y dijo, acá no hay nada ilícito, cumple con las condiciones y sus políticas de privacidad y no la eliminó. ¿Qué dijo la Agencia Española de Protección de Datos Personales? Confirmó y dijo que efectivamente no existía ningún tipo de lesión al derecho a la privacidad de esta persona. Y por tanto se negó o impidió que se elimine la información. Se dan cuenta que en este caso en particular no se sabe exactamente, porque uno lee la resolución, no sabe exactamente el motivo por el cual este señor no quería que se difunda esa información, pero, o sea, hay tantas cosas, o sea, puede ser que el señor ya no quiera o haya renunciado a mantener una carrera de escritor y bueno, quería dejar ese pasado atrás, suponiendo, ¿no? Y sin embargo alguien lo publicó y él no tenía control, a pesar de ser su información personal, no tenía control sobre ello. Entonces, para que se den cuenta cómo es que no es tan fácil poder eliminar la información que en algún momento se subió, que quizá él mismo subió al internet o terceras personas la subieron sin su consentimiento, ¿no? Entonces, acá hay un caso muy específico en el cual nos hemos dado cuenta de ello. Vamos a pasar a un tercer caso. Similar al anterior, es un currículum vitae de un político que se difundió en Facebook. En este caso, ¿qué sucede? Hay un portavoz de un partido político español, un partido político local, no es un partido político grande, que ingresó a Facebook y también vio que en unos grupos de simpatizantes de un partido político se había publicado su currículum. Ahí estaba su experiencia, su formación profesional, ¿no? Todos los logros que había tenido. Y aparentemente esto no podría generar ningún perjuicio para alguien, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que él dijo es, bueno, yo eh, he consentido y he publicado mi currículum en este LinkedIn, ¿no? Que es esta página de recursos humanos. Sin embargo, no la he publicado en los grupos de Facebook, dijo, ¿no? Alguien seguramente lo ha sacado de mi LinkedIn y lo ha publicado en Facebook. Yo no he consentido eso. Y él lo que decía es que la publicación de su currículum en Facebook estaba ocasionándole problemas porque ese era un grupo de políticos donde él era portavoz y aparentemente estaban utilizando su currículum para poder dañar su imagen, ¿no? Entonces, aquí, luego de la investigación que realizó la Agencia Española de Protección de Datos Personales, terminó diciendo que en este caso tampoco veía que existía una vulneración de la privacidad de esta persona, ni tampoco veía que existía una vulneración de su derecho al olvido, ¿no? O el derecho de eliminar la información. ¿Por qué? Porque acá tuvieron en cuenta que el señor, él tenía un cargo de notoriedad, que era el portavoz de un partido político en España, y por tanto estaba sometido a la crítica, estaba sometido al libre a la libre manifestación de las opiniones de los ciudadanos, en los cuales él desarrollaba su labor como político. Entonces dijeron, aunado a esto, yo no veo ningún problema con esa información que se mantenga en el Internet. Entonces, no acepta que se elimine esta información, ¿no? El currículum que supuestamente le estaba afectando. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta hay algo muy particular, que estamos hablando del currículo de una persona que voluntariamente subió en una red que es LinkedIn, que es bastante usada, y que un tercero la extrajo y la publicó en otra plataforma, que finalmente, como ustedes ven, ni siquiera el derecho pudo impedir que siga difundiéndose. Vamos a ver el cuarto caso. Es el caso de un video de un vigilante que se subió a redes sociales sin el consentimiento. Seguramente que esto le suena bastante cercano, bastante usual, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos constantemente. Sucede una pelea en la esquina, sucede algún incendio, sucede, no sé, cualquier accidente y bueno, lo primero que hacemos es sacar el celular, es una costumbre mala, pero sucede
y sacamos el celular y empezamos a grabar. Incluso ni siquiera lo grabamos para luego publicarlo, sino que ahora se puede grabar y directamente hacer un live, ¿no? O sea, estamos grabando y estamos transmitiendo en directo, digamos. Eso queda grabado en las páginas web, ¿no? Sin saber exactamente la magnitud de lo que podemos estar grabando. En este caso que les estoy exponiendo en España, ¿qué pasó? Un vigilante había sido grabado por algún usuario cuando profería insultos, ¿no? Parece que había tenido un altercado con un ciudadano, no sé si en el cumplimiento de sus labores, pero en este video él aparecía insultando a esta persona. El que lo grabó lo subió a las redes y el vigilante lo que hizo fue solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos Personales que se elimine ese video. ¿Por qué? Porque estaban ocasionándole un perjuicio. Y yo me imagino que aquel perjuicio era justamente un tema laboral, ¿no? Porque normalmente cuando suceden ese tipo de cosas, de injurias, insultos, eh, ya lo vemos acá en el Perú, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, las empresas no se van a comprar el lío de una persona que esté ocasionando un daño en su imagen empresarial. Entonces lo que hacen es, oye, apártame a esa persona por haber hecho tal o cual cosa y ahí queda. Entonces, en este caso, por suerte, la Agencia Española de Protección de Datos consideró eso y dijo, sí, efectivamente, acá se está afectando el derecho de la privacidad de esta persona. Él nunca consintió que se suba ese video al Internet y por tanto aceptó que se elimine. Genial, en este caso hemos tenido una respuesta positiva de parte de la agencia y ha podido evitar que se difumine o se difunda más este video que le ocasionaba un perjuicio en su privacidad. Así como esos, ustedes van a poder, si ingresan a internet, si tienen algún interés, podrán encontrar miles de casos que se han resuelto en estos últimos 10 años, donde ha existido un mayor trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos sobre casos así puntuales en los que ustedes se pueden dar cuenta de cómo es que nuestra información personal realmente nos puede ocasionar problemas en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Quiero finalizar contándoles un caso emblemático. Es un caso emblemático justamente que tiene que ver con el oversharing, ¿no? ¿A qué punto la sobreexposición de nuestra información personal podría llegar, ¿no? Creo que este caso es un caso emblemático porque nos dio la muestra de la potencia que tiene el tratamiento de datos personales en Internet, incluso por un uso negativo, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si alguno de ustedes ya lo conocen o no, pero voy a explicarles muy rápidamente cómo sucedió este tema del caso de Cambridge Analytica, ¿no? Alexander Kogan es un profesor de la Universidad de Cambridge, ¿no? Y él en el 2010, más o menos, subió un test de personalidad a Facebook. ¿Qué era un test de personalidad? Es lo que ustedes normalmente, o bueno, que todos hemos visto, ¿no? A veces hasta en los videos de YouTube sale, ¿no? Llena una encuesta, ¿no? Marca acá si es que te gustó el video, o en el Facebook son más usuales los casos en los que dice, llena este test para saber cuál es tu personalidad, ¿no? Llena este test para ver qué canción era la que estaba sonando cuando tú naciste. O qué personaje te pareces, ¿no? Entonces uno ve que, bueno, son temas inofensivos, uno puede dar clic y bueno, ahí te hacen una pregunta y ya sale una imagen, ¿no? Que te pareces a tal actor, te pareces a tal actriz. Y bueno, como un juego, lo publicas en el Facebook, te dan likes y todo. Algo así fue lo que creó este profesor de la Universidad de Cambridge, un test de personalidad. Lo subió en Facebook y bueno, varios usuarios estadounidenses empezaron a brindar su información. Ojo que la información muchas veces nosotros no la damos conscientemente a un tercero, sino que, por ejemplo, esos test, lo que uno marca ahí, por ejemplo, ¿qué te gusta? Si es que eliges entre un científico o un cantante. Ya, entonces, en ese acto que aparentemente no tendría ninguna consecuencia, ya en realidad se está formando un perfil tuyo, ¿no? Si es que eliges uno u otro. Entonces, nosotros todos los días estamos brindando información, ¿no? A través de nuestros estados, fotografías, a través de nuestros videos, a través de los lugares que visitamos, a través de los lugares
en los que trabajamos. Toda la información que somos capaces de subir al Internet nos crean un perfil y es un perfil, no un perfil neutro, es un perfil psicológico, que luego lo utilizan para poder direccionar publicidad que nos interese o para poder hacer funcionar algún negocio. Entonces, ¿qué pasó con este caso de Cambridge Analytica? Luego de haber creado esta encuesta, el profesor accedió no solamente a estados que se comparten en Facebook, sino a los me gusta que esas personas habían dado a diversas páginas y también a mensajes privados. Luego trató estos datos personales, o sea, los, los, este, eh, los pudo diseccionar al punto de hacer perfiles de cada persona. Y esta información, cuando ya estaba perfilada, cuando ya estaba individualizada, que tal información era el perfil de tal persona, la vendió a una empresa que era Cambridge Analytica, ¿no? Cuando él se daba cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta que tenía el perfil, había generado el perfil del 15% de la población de Estados Unidos. O sea, dense cuenta de la magnitud. Pero no es que el 15% haya sido la que llenó la encuesta o el test, sino que este test lo que decía era, si tú llenas el test, salió un mensajito, aceptas que acepta que puedas enviar la información de tus contactos de Facebook, ¿no? Y eso muchas veces, hasta incluso yo, para poder acceder a algún juego o alguna información o alguna página de salida, permitir que se acceda a tus contactos, pero, y si le das no, no te permiten, entonces no le da a aceptar sin darse cuenta que con eso a todos tus contactos los estás jalando para que también brinden indirectamente esa información personal que están subiendo, que están publicando. Entonces, eso sucedió en este caso y por eso es que la magnitud fue el 15% de la población estadounidense estaba teniendo un perfil en una base de datos de la empresa Cambridge Analytica. Luego, esa información de Cambridge Analytica la utilizaron ¿quién? Lo utilizó hasta donde están las investigaciones, se habría utilizado para realizar las campañas políticas de varios políticos, tanto en Estados Unidos como también según la investigación, se ha advertido que acá en Sudamérica también hay varios países que habrían pagado para que Cambridge Analytica realice la publicidad de sus campañas políticas, como en África. Entonces, ¿qué había sucedido? Cambridge Analytica, como tenía el perfil de las personas, podía saber qué información podría aparecerle en sus pantallas, tanto a través de publicidad, a través de noticias, a través de fake news, y tergiversar la información para poder hacer que las personas voten por tal o cual postulante. Entonces, esto ahora es el caso más emblemático que tenemos en la actualidad. En Estados Unidos ya se ha llegado a sancionar a la empresa Facebook porque Facebook finalmente fue la que permitió, fue el canal a través del cual se obtuvo toda esta data personal de las personas y se lo condenó el año pasado a pagar $5.000 millones como multa. Es la multa más onerosa, más grande que se le ha impuesto a Facebook. Y otros países también han iniciado en Europa procesos contra Cambridge Analytica, pero en algunos casos se están prescribiendo, como en España, ¿no? O sea, lamentablemente se ha archivado porque ha pasado un periodo desde que se hizo la denuncia y bueno, ya va a ser imposible que se castigue a Facebook o a Cambridge Analytica. Pero el caso concreto es que esto de acá también llevó a que Mark Zuckerberg, ante el Senado de Estados Unidos el año pasado, cuando fue acusado por toda esta manipulación de los datos personales de sus usuarios, él aceptó que no tenía las suficientes herramientas para poder controlar que no se vulnere la privacidad de las personas, ¿no? Y que iba a hacer todo lo posible por arreglar eso. Eso fue el año pasado, o sea, no estamos hablando de hace tiempo, estamos hablando de que, digamos, actualmente todavía existen problemas para poder controlar o resguardar la seguridad de la información que nosotros brindamos a estos medios tecnológicos. Con eso quería terminar y bueno, reiterar que existen actualmente canales o derechos como el derecho al olvido digital que pueden permitir que nosotros podamos eliminar información que en algún momento la publicamos y que consideramos que ahora nos puede ocasionar algún daño en nuestra imagen, en nuestra reputación. Sin embargo, lo primordial, como se han dado cuenta, es evitar subir información innecesaria
o todo lo que podamos tener en el día a día a las redes sociales, porque si bien el derecho nos está ofreciendo una herramienta, no es una herramienta eficaz. Eso hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la proliferación de la información en Internet es anónima, se hace tan rápido que a veces puedes lograr que Facebook elimine tu información, pero de repente ya se encuentra en Instagram, ¿no? Entonces puede ser un trabajo incansable de poder ir a denunciar a página por página para que eliminen tu información y te podrías pasar toda la vida con eso, ¿no? Toda la vida haciendo una labor que finalmente nunca va a conseguir un resultado positivo para ti. Entonces por eso les digo, ¿existen herramientas legales? Sí existen, ¿no? Pero la idea es no llegar a usarlas y no vamos a llegar a usarlas si es que tomamos conciencia primero de que debemos tomar acciones personalmente a través de nuestros hábitos y costumbres que tenemos en nuestra relación con el Internet. Y segundo lugar, a través de medidas tecnológicas que podamos implantar en nuestras propias computadoras, ¿no? El antivirus, de repente utilizando menos el Facebook o las redes sociales, o evitando subir información que no sea estrictamente necesaria para poder para nuestro día a día, ¿no? Entonces con eso termino mi exposición. Espero que haya sido de su interés, no solamente de su interés, sino de que pueda servirles para que sepan cómo es que más o menos se está trabajando lo que es el oversharing a nivel de otros países, y también la repercusión que pronto va a tener en el Perú. Y bueno, ustedes como jóvenes que puedan tener un mayor celo al momento de compartir su información, para evitar de que en un futuro puedan tener estos problemas que ya les estoy mostrando tienen en otros países, ¿no? La idea es prevenir siempre. Muchas gracias, y gracias a todos por haberme escuchado. Como siempre, hablar sobre el mundo digital es sumamente complejo, pues lo que hacemos y también lo que no hacemos ahí trasciende o tiene consecuencias en la vida real de todas las personas, que también son usuarios de Internet. El proyecto social Desenrédate busca resaltar la importancia de el buen uso de los datos personales en Internet y en los demás servicios web, tomando muy en cuenta o como enfoque principal de esto a la privacidad y a la seguridad. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.